Ella me engañó y luego dijo, si no estás contento, ahí está la puerta. Respondí, gracias por el recordatorio. Luego hice algo que la hizo darse cuenta de lo vacía que se sentía la casa sin mí. Cuando entró y encontró que todos los muebles habían desaparecido, supo lo que yo había hecho. Hola a todos, estoy de vuelta con otra historia. Quédense hasta el final, y si les gusta el contenido, por favor, denle al botón de suscribirse. Realmente ayuda más de lo que creen. Construyo cosas. Es a lo que me dedico. Soy un fabricante de muebles a medida. Tomo piezas de madera crudas y toscas, y las transformo en algo hermoso, funcional y permanente. Mis manos están callosas. Mi taller huele a serrín y barniz. Y mi mayor satisfacción proviene de crear cosas que perduran. Construí mi negocio. Construí mi reputación. Y durante los últimos 5 años, pensé que había construido una vida con mi novia, María. Ahora veo que ella solo era una invitada en esa vida, y nunca entendió que un hogar es más que solo una colección de cosas bonitas. El hogar que compartíamos. Es el amor y el esfuerzo que pones en construirlo. El hogar que compartíamos fue mi primer gran proyecto. Compré la pequeña casa en mal estado años antes de conocerla, y vertí mi alma en ella. Puse los suelos de madera yo mismo. Reconstruí los gabinetes de la cocina con roble recuperado. Cada mueble de esa casa lo había construido con mis propias manos o lo había elegido y restaurado cuidadosamente. La pesada mesa de comedor donde cenábamos, el extenso sofá seccional donde veíamos películas, el sólido marco de cama de madera donde dormíamos. No eran solo objetos para mí. Eran pedazos de mi vida. Eran la manifestación física de mi trabajo duro y mi amor. Cuando María se mudó hace 3 años, le encantó la casa. Le encantaba cómo se veía en sus publicaciones de redes sociales. Le encantaba decirles a sus amigas que su novio era un artesano talentoso. Le encantaba la comodidad y la estabilidad que la casa representaba. Le encantaban las cosas de la casa. Simplemente cometí el error de pensar que también amaba al hombre que lo había construido todo. Durante mucho tiempo, las cosas fueron bien. Pero durante el último año, una sutil podredumbre comenzó a instalarse. Se volvió distante, crítica. La casa que yo había construido ya no era un santuario. Era solo el telón de fondo de su vida cada vez más separada. Llegaba a casa tarde, oliendo a un perfume que no reconocía y ofrecía explicaciones vagas sobre eventos de networking para su trabajo de marketing. Se volvió ferozmente protectora con su teléfono, tratándolo como un secreto de estado. Los cimientos de nuestra relación se estaban agrietando, y yo era el único que parecía sentir los temblores. La falla estructural catastrófica final ocurrió en una lluviosa noche de martes. Ella había salido a otra de sus cenas de trabajo tardías. Tenía un presentimiento, una profunda sensación instintiva de que algo andaba mal. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero no me arrepiento. Revisé el historial de ubicaciones en nuestra tableta compartida. Un viejo dispositivo que usábamos para recetas en la cocina. Había olvidado que su opción de compartir ubicación todavía estaba activa en él. Vi un pequeño punto azul trazar su camino por la ciudad. No había estado en un restaurante del centro. Había estado en una dirección residencial en un barrio que no reconocía, y había estado allí durante más de 4 horas. Hice una búsqueda rápida de la propiedad en esa dirección. Pertenecía a un hombre llamado Julian Croft, un director senior en su empresa, un hombre que me había descrito como un mentor. Cuando finalmente entró por la puerta justo después de la medianoche, goteando falsas disculpas sobre una emergencia con un cliente, no grité. No chillé. Simplemente levanté la tableta y le mostré el mapa. La discusión que siguió fue una maraña de sus mentiras, sus negaciones y, finalmente, su confesión. Llevaba meses viéndose con él. Era un clásico asunto sórdido. Pero la parte más impactante no fue la traición en sí. Fue su completa falta de remordimiento. No lloró. No suplicó perdón. Se enfadó. Se puso a la defensiva. Volcó toda la culpa sobre mí. Me dijo que yo era aburrido, que siempre estaba cubierto de aserrín, que no entendía su ambición. Dijo que Julian era un hombre que iba a llegar lejos, y que ella tenía necesidades que yo no podía satisfacer. Me quedé allí,
en medio de nuestra sala de estar, rodeado de los muebles que había construido, el hogar que había creado para nosotros, y escuché a esta mujer decirme que yo no era suficiente. El dolor fue inmenso, pero debajo de él, algo más estaba tomando forma, una resolución fría y dura. ¿Y ahora qué, María?, pregunté, con la voz peligrosamente baja. ¿Cuál es tu plan? Ella se encogió de hombros, un gesto casual y despectivo que rompió algo profundo dentro de mí. No lo sé, dijo. Supongo que eso depende de ti. No voy a dejar de verlo. Si no estás contento con la nueva situación, ahí está la puerta. Señaló la puerta principal de mi casa. La puerta que yo había colgado con mis propias manos. Estaba de pie en mi hogar, un hogar construido y amueblado con mi trabajo, y me decía que me fuera si no me gustaba que me engañara. Fue la cosa más profunda, más arrogante y más aplastantemente irrespetuosa que alguien me había dicho jamás. La miré. Miré el sofá en el que estaba sentada, el que había pasado 100 horas diseñando y construyendo. Miré las estanterías llenas de sus cosas, la mesa de centro que había hecho con un arce caído de la propiedad de mi padre, y me di cuenta de que no veía nada de eso. Para ella, todo eran solo cosas, reemplazables, desechables, igual que yo. No dije una palabra más. Solo asentí lentamente. Caminé hacia la puerta principal, la que ella tan amablemente me había señalado. La abrí, luego me volví hacia ella. Gracias por el recordatorio, dije. Ella sonrió con aire de suficiencia, una mirada engreída y triunfante en su rostro. Pensó que había ganado. Pensó que iba a hacer una maleta y marcharme derrotado. Pensó que le estaba abandonando mi hogar a ella y su aventura. No tenía ni idea de que no me iba. Simplemente estaba recuperando mi vida. Y mi vida estaba en cada uno de los muebles de esa casa. El plan se formó en mi mente, completamente formado y perfecto en su simplicidad. Ella no me quería a mí. Solo quería la vida cómoda que yo le proporcionaba. Quería la casa, los muebles, la estabilidad. Estaba a punto de descubrir cómo se sentía la casa sin el hombre que la había construido. Estaba a punto de aprender la diferencia entre una casa y un hogar. A la mañana siguiente, puse mi plan en marcha. María tenía un retiro de formación de equipos de todo el día con su empresa, un evento que había estado esperando durante semanas. Era un evento organizado por su mentor, Julian. El universo tiene una forma divertida de proporcionar las oportunidades perfectas para la justicia. Salió de casa a las 7 de la mañana vestida con su mejor traje de negocios, dejándome con una ventana perfecta e ininterrumpida de 12 horas. Mi primera llamada no fue a una empresa de mudanzas. Fue a mi propio equipo de mi taller. Tenía a 3 de mis mejores hombres en los que confiaba completamente. Les dije que tenía un trabajo extra, que estaba vaciando una casa y que les pagaría el doble por un día completo de trabajo. Estuvieron en mi puerta a las 8 de la mañana. No solo moví los muebles. Deconstruí mi vida. Empezamos en la sala de estar. El extenso sofá seccional, en el que habíamos pasado incontables noches, fue cuidadosamente desmontado. Envolvimos cada cojín en plástico. Protegimos cada pata de madera. Esto no fue un acto frenético y furioso de destrucción. Fue un trabajo cuidadoso, metódico y profesional. Estaba tratando mi propia vida con el mismo cuidado y respeto que le doy al proyecto de un cliente. Pasamos al comedor. La pesada mesa de roble que había construido para nuestro primer aniversario era la pieza central. Se necesitaron a los 4 para llevarla al camión. Luego las estanterías, la mesa de centro, las mesas auxiliares. Cada pieza era un recuerdo, y yo estaba empacando cuidadosamente esos recuerdos. El dormitorio fue lo más difícil. Desmontar el marco de la cama que había construido para nosotros se sintió como un acto final y brutal de separación. Pero lo hice. Envolvimos el colchón. Empaquetamos las lámparas. Vaciamos los armarios de mi ropa, mis zapatos, toda mi existencia. No solo nos llevamos los muebles. Nos llevamos todo lo que hacía de la casa un hogar. Quitamos las alfombras del suelo. Quitamos el arte de las paredes, los cuadros que había comprado, las fotografías que había tomado. Nos llevamos la máquina de espresso de alta gama de la encimera de la cocina.
Nos llevamos el televisor inteligente de la pared de la sala de estar, dejando solo el soporte vacío detrás. Incluso nos llevamos las cortinas hechas a medida de las ventanas, sumiendo las habitaciones en un crepúsculo oscuro y lúgubre. Para las 4 de la tarde, la casa era un cascarón hueco y resonante. Era solo una caja vacía de habitaciones. Todo lo que quedaba era ella. Su ropa todavía estaba en el armario. Su maquillaje todavía estaba en el baño. Su coche todavía estaba en la entrada. La había dejado con sus cosas en su espacio, pero había eliminado todo el mundo que había construido a su alrededor. Había alquilado 2 grandes unidades de almacenamiento. Llevamos todo allí y lo descargamos cuidadosamente. Me quedé en medio de la unidad de almacenamiento, rodeado por la evidencia física de mi vida, y sentí una profunda sensación de paz. Estas cosas eran mías. Las había creado y las había rescatado. Mi equipo me ayudó a mover algunos artículos esenciales a un pequeño apartamento amueblado que había alquilado por meses esa mañana. Solo una cama, una pequeña mesa, una silla, una base de operaciones temporal. Antes de salir de la casa por última vez, hice una cosa final. Fui al cuadro de interruptores y apagué los interruptores de todo excepto las luces principales y el refrigerador. El wifi se cortó. El centro de hogar inteligente se apagó. El complejo y cómodo ecosistema que había construido y mantenido ahora estaba fuera de línea. Dejé su té en la encimera vacía de la cocina junto a un único sobre blanco liso. Dentro del sobre no había una carta. Era solo una colección de recibos. Los recibos de cada mueble, cada electrodoméstico, cada alfombra y cada pieza de arte que acababa de retirar. Era una declaración de propiedad silenciosa y fáctica. Luego salí por la puerta principal y no la cerré con llave. Ahora era su problema. Mi parte en esto había terminado. Conduje hasta mi nuevo apartamento vacío, pedí una pizza, me senté en el suelo y apagué mi teléfono. No quería estar allí para las consecuencias inmediatas. Quería que ella experimentara el silencio. Quería que sintiera el peso total y aplastante del espacio vacío que había dejado atrás. Reconstruí la historia de su regreso a partir de una serie de mensajes de voz frenéticos y desquiciados que me dejó después de darse cuenta de que había bloqueado su número y tuvo que llamar desde el teléfono de su oficina al día siguiente. Llegó a casa de su retiro alrededor de las 9 de la noche cansada, probablemente un poco borracha y llena de sí misma. Entró en la casa y fue golpeada por el silencio y la oscuridad. Al principio, solo estaba confundida. Accionó un interruptor de luz. La luz principal del techo se encendió, revelando el vacío austero e impactante de la sala de estar. En su primer mensaje de voz, su voz era una mezcla de confusión y pánico. David, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde está todo? ¿Nos han robado? Llámame ahora mismo. Luego debió haber caminado por el resto de la casa, descubriendo el comedor vacío, el dormitorio vacío. Debió haber encontrado el sobre en la encimera y mirado los recibos porque el tono del segundo mensaje de voz fue completamente diferente. La confusión había desaparecido, reemplazada por una rabia cruda y estridente. Tú hiciste esto. Te llevaste todo. El sofá, la cama, el televisor. No puedes hacer eso. Esas son nuestras cosas. Eres un psicópata. Un monstruo. Voy a llamar a la policía. De hecho, llamó a la policía. Eso me lo confirmó un vecino que vio llegar el coche patrulla. Se presentaron 2 oficiales y ella intentó presentar una denuncia por robo. Los oficiales, solo puedo imaginar, estaban profundamente confundidos. Caminaron por la casa vacía con ella. Les mostró las habitaciones vacías. Les dijo que su novio se había llevado todos los muebles. Y luego cometió su error fatal. Les mostró el sobre lleno de recibos. Los recibos que demostraban en blanco y negro que yo había comprado cada uno de los artículos que ella denunciaba como robados. La policía, ante una prueba clara de propiedad, le informó que no era un asunto penal. Era una disputa civil. No podían hacer nada. Le dijeron que necesitaba hablar con un abogado. Luego se fueron. El tercer mensaje de voz, dejado después de que la policía se hubiera ido, tenía un sonido completamente diferente. Era el sonido de la derrota total y absoluta.
La rabia había desaparecido, reemplazada por un sollozo desesperado y suplicante. David, por favor, lloraba. Por favor, solo trae la cama de vuelta. La casa está tan fría. Está tan vacía. No puedo dormir en el suelo. Por favor, lo siento. ¿Vale? Lo siento mucho. Solo trae la cama de vuelta. Borré el mensaje de voz. Las secuelas fueron un proceso lento y silencioso en el que su vida se desmoronó por completo. No podía permitirse el alquiler de la casa por sí misma. Después de un mes viviendo en un cascarón vacío, durmiendo en un colchón de aire que tuvo que comprar, se vio obligada a romper el contrato de arrendamiento, incurriendo en una penalización masiva. Tuvo que volver a vivir con sus padres. Su aventura con Julian, su mentor, se desvaneció casi de inmediato. La emoción se había ido. El hombre con el que había engañado no estaba interesado en una mujer que vivía con sus padres y estaba envuelta en una ruptura desordenada y humillante. Había cometido un error de cálculo fundamental. Pensó que yo era el desechable. Pensó que la vida que teníamos era un elemento permanente, un escenario en el que podía representar sus dramas. Nunca entendió que yo era el escenario. Yo era los cimientos, las paredes, el techo sobre su cabeza y los muebles en los que se sentaba. Cuando me dijo que me fuera, pensó que se estaba deshaciendo del hombre. No se dio cuenta de que se estaba deshaciendo del mundo entero que él había construido para ella. Nunca volví a hablar con ella. Dejé que el silencio fuera mi declaración final. Ella me había mostrado la puerta de mi propia casa, y yo le había agradecido el recordatorio. Un recordatorio de que a veces la única forma de arreglar un hogar roto es empacarlo y llevárselo contigo.